Entonces, corazón univentricular lo vamos a definir como toda cardiopatía que no se puede corregir conservando el concepto de corazón o corrección biventricular, por lo cual es considerada una anomalía con fisiología de ventrículo único. ¿Cuáles son las causas de esta fisiología de ventrículo único? El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿sí? O sea que el corazón izquierdo tiene un menor tamaño que el corazón derecho y el corazón derecho se vuelve sistémico. O al revés, síndrome de corazón derecho hipoplásico y el que se mantiene sistémico es el izquierdo. Siempre hay una cavidad residual comunicada por una CIB pequeñita, ¿sí? Que se llama cavidad bulboventricular. En el caso del corazón derecho hipoplásico lo pueden causar la atresia pulmonar con septum intacto, sin CIB, o la atresia tricuspidea. También los síndromes de heterotaxia con isomerismo derecho, el canal AB desequilibrado ventricular y el BD, como hablábamos, con doble salida. ¿Cuál es la anatomía del ventrículo único? Como cardiopatía compleja puede tener varios tipos. ¿Recuerdan cuando hablamos de las concordancias aurículo-ventricular y ventrículo arteriales? Sí. Bueno, pueden ser concordantes o discordantes. Concordantes. O sea, aurícula derecha con ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. O discordantes. Al revés, de aurícula exactamente. izquierda con ventrículo derecho y aurícula derecha con ventrículo izquierdo. Perfecto. Lo mismo con las arterias. La aorta sale de ventrículo derecho y el pulmonar de ventrículo izquierdo. Exactamente, pueden ser concordantes o discordantes también de acuerdo a la salida del gran vaso, arteria pulmonar o aorta, ya sea que salga de ventrículo derecho o izquierdo, hay concordancia o discordancia ventrículo arterial. Y también si hay obstrucción a nivel valvular o subvalvular, aórtico o pulmonar, puede ser con o sin obstrucción. Puede ser de morfología de derecha, izquierda o indeterminada, ¿sí? Lo más frecuente es que sea corazón izquierdo hipoplásico. La cavidad dominante comunica con una cavidad rudimentaria a través de un foramen que se llama bulbo ventricular hacia una cavidad rudimentaria que es un ventrículo de muy pequeñito tamaño, no funcionante. Y hay una asociación frecuente con otras cardiopatías, principalmente los síndromes de heterotaxia, ¿se acuerdan? Que eran estos síndromes de corazón, sí, que había isomerismo, dextrocardia, exactamente. Dos aurículas. Que, por ejemplo, la morfología derecha izquierda, como el corazón izquierdo hipoplásico, ¿qué significa? Que toda la cavidad va a tener la característica, si es izquierda, de un ventrículo más, en cuanto a la pared más gruesa, la pared más fina. Siempre tiene hipertrofia la cavidad que queda de tamaño dilatada. Sí. Siempre hay dilatación e hipertrofia. La morfología es derecha cuando el ventrículo funcional es derecho. O es izquierda cuando el ventrículo funcional es el izquierdo. ¿Sí? Eso significa que la morfología sea derecha o izquierda. O sea que los vasos que salen del ventrículo derecho van a estar bien desarrollados, porque recuerden que para que se desarrolle un vaso tiene que haber flujo. Entonces, si tiene morfología derecha va a tener una buena pulmonar, pero no una buena con una mala aorta, y al revés. La clínica va a variar según la anatomía y la fisiología que tengamos, si es derecho o izquierdo, si hay una heterotaxia o no, si hay concordancia o discordancia. Generalmente lo diagnosticamos en la etapa neonatal y son ductales dependientes. La clínica preponderante es la cianosis, el bajo gasto cardíaco, los soplos, la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico. ¿Sí? Son chicos mal perfundidos, taquicárdicos, taquipnéicos, sudorosos, cianóticos. El síndrome de corazón hipoplásico izquierdo tiene algunas características: la hipoplasia del VI, la atresia o estenosis de la aorta, la hipoplasia de la aorta. Acuérdense que donde no hay flujo el vaso no se desarrolla. La atresia o estenosis mitral. Y puede haber hipoplasia del arco aórtico. Va a haber hipoplasia del arco aórtico. ¿Por qué? Porque no hay flujo, porque está hipoplásico el izquierdo.
Y hay 4 subtipos de corazón izquierdo hipoplásico: la atresia aórtica y mitral, la estenosis aórtica y mitral, la atresia aórtica con estenosis mitral y la estenosis aórtica con atresia mitral. ¿Cuál es la fisiopatología del corazón izquierdo hipoplásico? Hay un ventrículo único, un ventrículo derecho único, que es el funcional, ¿sí? Es el que va a bombear y va a funcionar como ventrículo sistémico. Hay un hipodesarrollo, por lo tanto, de las cavidades izquierdas que no aportan a la circulación sistémica. Son entonces corazones que tienen, en el caso de un ventrículo izquierdo hipoplásico, tienen hiperflujo pulmonar. Porque la aorta... No, claro, si la aorta no tiene ducto. Claro, exactamente. El flujo hacia la aorta generalmente se hace a través del ductus. El flujo retrógrado desde la pulmonar al ductus. Exactamente. El flujo del ductus me mantiene un flujo mínimo hacia los órganos vitales. Que no se cierre. Siempre y cuando no se cierre. Ya vamos a ver qué hacemos cuando se empieza a cerrar el ductus o qué hacemos para que no se cierre. Hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la aorta. El gasto cardíaco es mantenido por el ductus, está claro. El ductus puede tener distintos tamaños. Mientras más restrictivo sea el ductus, menor es el flujo sistémico. La CIA es fundamental para que se produzca la mezcla cardíaca de sangre venosa sistémica y pulmonar, y de esto va a depender la eficacia del gasto cardíaco, de esa mezcla. Y después, tras el nacimiento, el ventrículo derecho proporciona como ventrículo sistémico, que va a funcionar porque el izquierdo hipoplásico va a proporcionar el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Recuerden que la Q habla de flujo. Estas son las mediciones de los QPQS, es decir, del flujo pulmonar y sistémico, y de las resistencias vasculares sistémicas y vasculares pulmonares. Estas son fórmulas, pero necesitamos, esto normalmente lo hace el cardiólogo hemodinamista, lo hace por hemodinamia, va a calcular todos estos valores y nos va a dar la relación QPQS y las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Las resistencias nos las va a dar en unidad de Boots. Nos va a calcular el gasto cardíaco y el índice cardíaco. Por eso es importante la hemodinamia diagnóstica por cateterismo antes de la cirugía, para calcular los QPQS y las resistencias y el gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la clínica del corazón izquierdo hipoplásico? Bueno, en la vida fetal no influye negativamente en la hemodinamia porque la oxigenación es placentaria y el ventrículo derecho maneja la función sistémica vía el ductus. Ahora, cuando el niño nace, se empieza a manifestar como distrés respiratorio, taquipnea, disnea, cianosis, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico. Claro, generalmente a partir del tercer día que empieza el cierre ductal. Ritmo de galope que va asociado a la insuficiencia cardíaca. El cierre del ductus también condiciona la acidosis metabólica, hipoglucemia, hipocalcemia, todas alteraciones del medio interno, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le administramos prostaglandina E hasta que hagamos el diagnóstico definitivo por un ecocardiograma Doppler bidimensional de urgencia, para estadificar bien cuál es la cardiopatía y para confirmar que es el izquierdo hipoplásico. Exactamente, para confirmar, porque es diagnóstico confirmativo. Bueno, en cuanto a las medidas de sostén, nosotros como unidad de terapia intensiva que no tiene cirugía cardiovascular, lo que hay que hacer es medida de sostén. El terapista lo que va a hacer son las medidas de sostén. ¿Cuáles van a ser? La prostaglandina a 0,01 gamas hasta 0,1 gama. ¿Y cómo el 0,1 es el máximo, pero cómo sabes vos si le pones 0,01 o 0,1? Hay Yo una... no sé qué tamaño tiene el ducto. Llegó. Sí. No importa, eso lo vas a ir viendo con la clínica del paciente, si mejora la cianosis. Sí, para... Normalmente con 0,01 andan bien. También tienes que ver las reacciones adversas, la bradicardia, la hipotensión y la apnea. Tienes que ir titulando la dosis si te hace falta. Y lo vas a ir viendo con el gasto cardíaco. Acuérdate que el ductus
El gasto cardíaco sistémico depende de la apertura del ductus, de la cianosis, o mejor dicho, la apertura del ductus se va a manifestar con disminución de la cianosis, con mejoría de la acidosis metabólica, mejoría de perfusión periférica. Entonces vos vas a empezar con 0,01 gamma y si ves que no hay resultado, vas a ir escalando, vas a ir titulando hacia arriba. Podés llegar a necesitar expansiones con volumen. Recuerden que en cardiopatías congénitas se usan 5 mililitros por kilo porque son ventrículos hipertróficos, poco complacientes, y lo vamos a hacer en 30 a 60 minutos. No hay expansiones rápidas porque le podemos empeorar la hemodinamia al paciente porque ese corazón no va a tolerar el volumen en poco tiempo. Vamos a hacer uso de inotrópicos, principalmente dopamina y milrinona. La dopamina para superar la disfunción ventricular y la milrinona como vasodilatador periférico, como inotrópico cardíaco. Nos va a mejorar la contractilidad y no vamos a tener tanto alteración de la frecuencia. Vamos a corregir la acidosis y esto lo vamos a lograr mejorando la perfusión, no necesariamente usando bicarbonato. La intubación y la ventilación mecánica, el ecocardiograma diagnóstico de urgencia. Vamos a mantener la saturación entre 75 y 80 para evitar el hiperflujo pulmonar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del QPQS? Exactamente. Entonces nuestro objetivo va a ser 75-80%, o sea que tenemos que regular la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, para que la saturación sea en ese rango. Si tengo menos de 70, estamos en problemas, ¿sí? Quizás ese ductus se esté cerrando, entonces vamos a tener un paciente que va a estar hipoxémico, entonces amerita una intervención quirúrgica de extrema urgencia. Y si sobresatura, ese pulmón tiene riesgo de sufrir edema agudo de pulmón, que lo puede llevar a la hipertensión pulmonar. Con el tiempo, no es inmediato, pero va a tener todas las características de un edema agudo de pulmón, el paciente se puede sobreinfectar, todos los signos de sobrecarga hídrica. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, regular el flujo pulmonar con la FiO2, balancear negativo al paciente, usar diuréticos si es necesario, mantener en mente la regla del 40-40-40-40, o del 40-40, normalmente se le dice la regla del 40-40. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que mantener un pH de 7,40 aproximadamente, una PCO2 de 40 con una PO2 de 40. Fisiología de ventrículo único o corazón univentricular tienen PO2 de 40. Y el hematocrito también, cercano a 40, 35, 40, 37, dentro de esos valores, 42, pero no muy alejados del 40. Cualquiera de estos valores debe estar rondando el 40. Y por último, vamos a ponerle a nuestro paciente una nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen riesgo de NEC. Vamos a ver entonces el tratamiento de esta cardiopatía compleja de corazón univentricular, corazón izquierdo hipoplásico. Como ustedes saben, la opción número 1 es la cirugía, que no son cirugías terapéuticas, son correctivas, paliativas. Y la instancia quirúrgica tiene 3 etapas, 3 tiempos. El primer tiempo quirúrgico es la Norwood o el Sano. El Sano es una técnica modificada del Norwood que se hace en la primera semana, en los primeros 10 días de vida. Y en los neonatos se hace el cierre diferido de ductus. Entonces vamos a ver entonces el tratamiento del corazón izquierdo hipoplásico y del univentricular. Estamos diciendo que hay 3 opciones de tratamiento. La primera opción es la cirugía correctiva a univentricular en 3 tiempos, pero no son cirugías terapéuticas, sino que son paliativas. O sea, convierten este corazón hipoplásico,
lo llevan a fisiología univentricular con una circulación en paralelo. Dejan, Tienen bien abierta la serie, me imagino. ya vas a ver las cirugías como son. Lo que hacen es la masa ventricular. Yo conocí un nene, los 2 años, la segunda cirugía, a los 2 años no. Yo conocí uno con 3, en la del sol. Todo lo que es circulación sistémica se remodela con lo que ya trae el paciente. Con su corazón sistémico, con su ventrículo sistémico, se hace una reconstrucción y se hace una circulación en paralelo pulmonar que es de flujos pasivos. La primera instancia es la cirugía de Norwood. Y en los neonatos se está dejando el cierre diferido del tórax por 48 o 72 horas. Porque salen de bomba con edema miocárdico y eso genera un pseudo taponamiento. Si vos cerrás el tórax y hay edema, esa compresión externa genera un taponamiento cardíaco. El objetivo de la primera cirugía es lograr que el QPQS sea de 1. La segunda instancia es el Glenn bidireccional que se hace entre los 3 y los 6 meses. Y la tercera instancia es la cirugía de Fontan que se hace cuando el chico tiene más de 20 kilos de peso, generalmente entre los 8 meses y los 3 años. Se espera que tenga por lo menos 20 kilos, se hace cerca de los 2-3 años. No llega. Papi, 20 kilos tiene un chico de 4 años. No, 16 No. kilos. Estos chicos tienen menos peso, tienen bajo peso. Pero habitualmente un chico de 20 kilos no es un chico de 3 años. Un chico de 3 años puede llegar a los 14, 15 kilos. Bueno, cercano a ese peso. Claro, estamos hablando de un chico O por sea, lo menos cerca de lo no, fisiológico sí, para la edad. De 5 años por lo menos para que llegue. Por 20 kilos, sí. ¿Y llega? Entonces son cirugías con bomba más hipotermia profunda a 32 grados, ¿tá? Con parada cardíaca. La segunda opción por la que se puede optar según la complejidad de la cardiopatía de base es el trasplante cardíaco. Y la tercera opción es lo que se llama tratamiento compasivo y medidas de bienestar. Esto obviamente se muera lo más contento posible. Es un horror, porque la familia la tienen 2 años y después... Se contempla con la familia, ¿no? Pero es lo que se llama tratamiento compasivo. O sea, La familia puede estar dispuesta a pasar por las 3 instancias conociendo los riesgos o puede decidir. optar por la segunda. Lo que pasa es que la segunda instancia, olvídate. La segunda instancia va a depender Es la de más la difícil. complejidad del No, es paciente. la más difícil porque puede quedar en lista de espera 70 años. Sí. Puede quedar en lista de espera mucho tiempo. Algunos pacientes son pasivos de corazón de Berlín. El corazón de Berlín, que es externo, se coloca como un diafragma externo canulando los vasos y ese diafragma va a una gran máquina que tiene el tamaño de una heladera y los niños van arrastrando el carrito y ese es su corazón de Berlín. Eso lo hacen en el Garraham, ¿sí o no? Cuando piden siempre tengo un corazón para fulanito, menganito, te lo muestran. Eso se llama corazón de Berlín. Bueno, esto que van a ver es un cierre diferido de tórax. Esto es en la terapia intensiva del hospital privado. Este es el O sea, cirujano. lo operaron hace 48 horas y ahí le estaban cerrando el tórax. Exactamente. Este es un lactante neonato con cierre diferido de tórax. Ese es el cardiocirujano, el doctor Juaneda. Ese es el ayudante. Este es el doctor Díaz, jefe de la terapia. Y ahí vemos cómo arman todo un quirófano. Acá está el perfusionista. ¿Y el anestesista cuál es? todo el quirófano en la unidad. Lo maneja el terapeuta. Claro. ¿La sedación la maneja el día? La maneja el terapeuta, claro. Es un chico ventilado, o sea que está con fentabecuronios, se hace una parálisis profunda, una sedación profunda. Y acá está la instrumentadora que va asistiendo a los cirujanos. Y el perfusionista. Parece la uña. ¿Sí? Parece la uña.
Bueno, las técnicas quirúrgicas entonces son el Norwood, que consiste en crear una neoaorta, el Glenn bidireccional o una variante que es el Lenny-Fontan, y el Fontan, que es el bicavo pulmonar. El Norwood se crea una neoaorta uniendo la raíz de la aorta nativa con la porción proximal de la arteria pulmonar, para establecer una comunicación entre el BD y la aorta y permitir un flujo sistémico sin obstrucción. La arteria pulmonar distal es cerrada y el flujo pulmonar es asegurado por una Blalock-Taussig. Se realiza la resección completa del septum interauricular para asegurar una mezcla intracardíaca. Se abre O una sea, que serie. queda como uniauricular también. Uniauricular y univentricular. Claro, exacto. Se le abre la serie. Y en paralelo funciona la circulación pulmonar. El Glenn bidireccional consiste en la sección de la vena cava superior y la posterior ligadura de la vena ácigos, y se une el cabo cefálico de la vena cava superior Así son tres. o con Z, puede ser con los ¿Puede dos. ser? ¿Puede ser? Sí, puede ser con los dos. El libro ácido se puede escribir con C o con Z. El libro que usamos de cabecera lo escribe con Z. Se anastomosa la arteria pulmonar con el extremo cefálico de la vena cava superior, o sea, la rama derecha de la pulmonar con el extremo cefálico de la vena cava superior, y el cabo caudal de la vena cava se sutura. Se liga la fístula de Vitti-Shant, la Blalock-Taussig, y bueno, el paciente necesita en el postoperatorio anticoagulación con heparina, y luego a las 24 horas se pasa a aspirina. Normalmente usamos dosis de 5 miligramos kilo día, pero el rango es entre 3 a 5. El paciente debe estar sentado y con una buena precarga, ya que el flujo de Glenn es pasivo. La cirugía de Glenn, el flujo pulmonar es pasivo, entonces el paciente en el postoperatorio tiene que estar sentadito, porque el flujo cefálico es el que abastece la precarga, ¿sí?, del ventrículo. Porque es el que viene por la... Es el que viene Por por la la cava vena cava superior. superior, claro, entonces debe estar sentado y ¿Eso por el resto de su vida? O en sea, el postoperatorio inmediato hay que tenerlo sentado y con buena precarga. Después el niño lleva dentro de toda una vida normal. Pero hasta que se reacomoden los flujos, en el postoperatorio vos lo tenés que tener semisentado, porque el flujo va a ser pasivo, ¿sí?, y va a depender del drenaje cefálico hacia vena cava superior. ¿Ese niño sobrevivirá? Sí. Las complicaciones de la cirugía de Glenn suelen ser el derrame pleural, es muy frecuente, o sea que cuando tenemos un postoperatorio tenemos que hacerle controles seriados, por lo menos cada 4 horas, de placa de tórax. Sería lo ideal. Puede haber hipertensión arterial y bradicardia por dolor o descarga catecolaminérgica para mantener la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de la presión venosa cerebral y esto determina lo que se conoce como irritabilidad del Glenn. Suelen estar irritables con una excitación psicomotriz que es secundaria al aumento de la perfusión cerebral. Por eso hay que tenerlos sentados para que drene el flujo sanguíneo cerebral. Arancefalia. También tienen dolor cefálico, tienen cefalea también. La bradicardia puede ser reflejo por lesión del nódulo sinusal. Otra complicación es la hipoxemia. Recuerden que lo normal es entre 75 y 80, ese es nuestro objetivo luego del postoperatorio, pero cuando hay menos de 70% de saturometría hay que buscar la causa. Sepsis, bajo gasto, neumotórax, colaterales venoarteriales, ¿sí?, o bajo gasto por disfunción ventricular. Y el Fontan es el estadio final, donde se cierra este ciclo de fisiología univentricular. No es curativa, es paliativa. El Fontan modificado lo que permite es un retorno de toda la sangre venosa sistémica a la circulación pulmonar. Se hace una derivación del flujo de la vena cava inferior a la rama derecha de la pulmonar derecha con un tubo. Se sortea la aurícula derecha. Queda separado.
queda. O sea, directamente lo que viene por Vos la lo cava va a la pulmonar. ¿Te acordás que vos abrías la aurícula, comunicabas? Sí, derecha Abrías la izquierda. CIA, vos decís quedaba como vía auricular. Sí. En realidad generas una sola aurícula y un solo ventrículo, Sí. que son el izquierdo. Lo que Entonces era, vos le haces, si vos le anastomosa la cava inferior a la pulmonar, lo que estás haciendo es sortear la aurícula, se queda como aurícula izquierda. la aurícula, todo lo que es corazón derecho Queda como super es izquierda. pasivo. Es la unión de la vena cava superior y la vena cava inferior a la vena pulmonar derecha. Y se hacen 2 tiempos porque antes de los 3 años el mayor flujo proviene de la parte cefálica. Después de los 3 años, por el crecimiento de los miembros y del tronco, contribuye más el hemicuerpo inferior, el tren inferior. Entonces ahí tenemos que, para mejorar el gasto cardíaco, abocar la vena cava inferior a la pulmonar. Por eso se hace en 2 tiempos y no se hace el Glenn más el Fontan en un solo tiempo. Entonces se deriva mediante un tubo, un tubo protésico, y se le asocia una fenestra que es para mejorar el gasto cardíaco, que es transitoria, genera una mezcla de sangre y luego se cierra. Si el 30% se cierra y si no hay que cerrarla por cateterismo. Después de la cirugía de Fontan, el gasto cardíaco va a depender del flujo pulmonar, dado que, bueno, el ventrículo único se va a llenar de forma pasiva. El lado derecho, el corazón derecho, va a ser flujos pasivos. No hay una bomba. La bomba está en el corazón izquierdo, que se fue formando o reformando en cada cirugía. Y bueno, las complicaciones son arritmia, trombosis, hipoxemia, derrame pleural y parálisis diafragmática, las más comunes.